Sin lugar a dudas, Jesús de Nazaret es la figura más importante dentro de toda la historia de la humanidad. Siendo no solo el origen de la religión más popular del mundo, sino que también es el verdadero Hijo de Dios y Mesías del pueblo del Altísimo. Claro, obviamente desde el punto de vista católico apostólico romano, y sus diversos derivados. Tenemos en cuenta que el hijo de José posee gran importancia dentro de la fe dominante. Las fuentes ortodoxas del judaísmo moderno no reconocen a Yeshua como el Mesías. Las enseñanzas, tradiciones e interpretaciones presentan una idea distinta del Mesías. El cristianismo que nos han enseñado no coincide con las expectativas en torno a su llegada. Es probable que te preguntes el por qué los judíos no creen en Cristo, tomando en cuenta la perspectiva judía. Todo el judaísmo moderno se basa en las siguientes premisas. 1. Jesús no cumplió las profecías mesiánicas. 2. Jesús no poseía las cualidades personales del Mesías. 3. Los versículos bíblicos usados para demostrar la mesianidad de Jesús se basan en traducciones ineficientes. Y por último, número 4. La creencia judía se basa en la revelación nacional. Sabemos que Mesías significa ungido, como lo fueron los antiguos reyes de Israel. Las cualidades que debe poseer un Mesías, deberán ser las de tener padre y madre, sabiduría y conocimiento en la Torá, sin eliminar nada de ella, ni agregar. Deberá reunir a los exiliados de todos los judíos y claramente debe liberar al pueblo de sus enemigos. Esta es la postura del usuario filosofía judía, mejor conocido como Yaakov Amar Rothstein, un usuario que ha estado defendiendo la fe judía ortodoxa, haciendo vídeos para judíos y no judíos que deseen cumplir las leyes noágidas, para vivir como Hashem, es decir a Dios, como Él quiere que vivan. La idea del usuario es transmitir las enseñanzas del Pentateuco para todos. Por otro lado tenemos al usuario Dante Urbina, un doctor académico en economía, autor, docente y conferencista especializado en temas de economía, filosofía y teología. Converso del ateísmo al catolicismo. Es autor de los libros Economía para herejes, Desnudando los mitos de la economía ortodoxa 2015, Dios existe. El libro que todo creyente deberá, y todo ateo temerá, leer 2016, el cual defiende y confiesa la mesianidad de Jesús hijo de José, de forma ortodoxa. Estos dos usuarios, el día 13 de septiembre de 2025 realizaron un debate académico acerca de la mesianidad de Jesús. Mediante este vídeo, analizarán las posturas, argumentos, premisas, puntos de vista durante el diálogo, y evidentemente contando para el final una conclusión. No se tratará de analizar objetivamente el diálogo entre Dante y Jacob sin nada más que decir. Comencemos. ¿Está bien? Parte 1, exposición. Así que bueno, nada, Dante, ¿estás preparado? ¿Es Jesús el Mesías? Esa es la gran cuestión que vamos hoy a debatir. Sin más, procedo a presentarles mi argumento central. 1. El judaísmo de Jacob rechaza la idea de un Mesías muerto y resucitado e identificado con la persona de Jesucristo. 2. El cristianismo afirma la idea de un Mesías muerto y resucitado e identificado con la persona de Jesús. 3. Desde las propias fuentes judías se puede mostrar la idea de un Mesías muerto y resucitado. 4. Con base en las admisiones de los propios académicos judíos, se puede mostrar que este Mesías muerto y resucitado se identifica con Jesús. 5. Por tanto, el cristianismo es verdadero y el judaísmo de Jacob es falso. Es un excelente comienzo, por parte de Dante, aclarar al judaísmo ortodoxo, como el judaísmo de Jacob, es un punto crucial para debate por... El judaísmo ha partido en múltiples denominaciones, cada cual difiere increíblemente de la otra y predican apartados totalmente opuestos, por ejemplo, el judaísmo ultra ortodoxa, liberal, conservadora, y un largo etcétera. Defender un judaísmo específico, frente a una imponente cruz, es una tarea complicada, puesto que en ningún momento, Jacob podrá usar argumentos no relacionados a su denominación. Ya verán por qué. Esto es lo que realmente tiene que refutar Jacob para no fracasar en este debate. Si quiere puede diluirse en cuestiones accesorias como detalles sobre el hebreo, interpretaciones particulares de profecías, citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, críticas sobre detalles particulares de historicidad del Nuevo Testamento o críticas al apóstol Pablo. Pero si no es capaz de refutar contundentemente el silogismo que acabo de presentar, no habrá sido capaz de defender el punto distintivo de su judaísmo con respecto al cristianismo y en consecuencia quedará en pie el cristianismo como religión verdadera. Recuerden, el tema de este debate es si Jesús es o no el Mesías. No si cada punto y coma del Nuevo Testamento es histórico o si se puede sostener tal o cual desarrollo particular
de teología cristiana. Ni siquiera vamos a discutir todos los detalles de cristología. Solamente si Jesús es... Me parece un buen corte. Por lo general, a la hora de enfrentar a un judío, el hijo de Jacob suele irse por ramas increíblemente extensas acerca del Nuevo Testamento, comparándolo con interpretaciones rabínicas anticristianas o tradiciones que no suelen tener mucho que ver con el tema, por lo que impedir que Jacob se mueva por ese estilo, me parece bien. Notación más. En este debate, implícita o explícitamente, Jacob va a presentarse como el judío, que representa al judaísmo y la correcta interpretación judía. Pero, como le gusta decir a él, no coman cuento. Jacob representa solo una línea del judaísmo ahora en el siglo XXI, cuando en realidad hay varias líneas de judaísmo, como judíos jasídicos, cabalistas, esenios, incluso desde el siglo I, como se puede ver con la comunidad Qumran, que tienen diversas perspectivas sobre el Mesías, incluso discrepando sobre lo que plantea Jacob. Fue por eso que enfaticé sobre las múltiples ramas judías, y cómo están en contra en todo lo que enseña el propio judaísmo de Jacob. El problema a resolver, serían las de evidenciar lo que se creía acerca del Mesías venidero, siendo el peso de las fuentes más antiguas, las más relevantes. 1. Un Mesías muerto. La idea de un Mesías que sufre una muerte ignominiosa resulta chocante en general para judíos como Jacob, pero resulta que eso es exactamente lo que nos informan las escrituras judías. Dice Isaías 53 del 8 al 9, fue cortado de la tierra de los vivientes, con lo rico fue en su muerte. Eso claramente significa la muerte del Mesías. Pero ese texto no se refiere al Mesías, replicará Jacob. Pero resulta que las interpretaciones judías más antiguas lo refieren al Mesías, como apunta el historiador judío Daniel Boyarin, PhD por el Jewish Theological Seminary of America. Cito. Muchas autoridades judías, tal vez incluso la mayoría, hasta casi el periodo moderno, han leído Isaías 53 como refiriéndose al Mesías. Por ejemplo, el rabino Jonathan ben Uziel aplicó dicho texto al Mesías en el Targum Jonatán. ¿Y saben de cuándo es? De entre el siglo I antes de Cristo y I después de Cristo. Es decir, justo antes del ministerio de Jesús. Así que la interpretación mesiánica de este pasaje no es un tardío invento cristiano, sino una antigua tradición judía. A su vez, en el siglo II, el rabino Shimon Bar Yochai dice directamente, morirá el Mesías. Y por si esto fuera poco, resulta que una fuente judía tan indiscutible como el Talmud babilónico dice que se hace lamento por, cito, el Mesías que fue asesinado y traspasado, Suca 52a. 2. Un Mesías resucitado. Ya demostramos desde las propias fuentes judías un Mesías muerto, pero ¿quedará muerto? Esto lo responde el propio texto de Isaías. En Isaías 53, del 8 al 9, vemos que el Mesías es muerto. Pero miren lo que dicen los versículos inmediatamente siguientes. Isaías 53, del 10 al 12. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá largos días, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Esto es alucinante. Dice que derramó su vida hasta la muerte, pero al mismo tiempo vivirá para ver el fruto de su sacrificio. O sea, morirá y luego vivirá para ver el fruto de su sacrificio. ¿Qué es eso sino un Mesías resucitado? ¿Quieren más? Pues resulta que la propia enciclopedia judía nos habla del Mesías Ben Yosef, que muere, pero es luego resucitado por el Mesías Ben David. Ahora bien, ¿de cuántos Mesías nos habla la Biblia judía? Solo de uno. En consecuencia, los judíos se han metido en un problemón por rechazar al único Mesías, Jesucristo, en que tienen que multiplicar los números de Mesías para tratar de explicar los diversos pasajes mesiánicos de sus propias escrituras. Entonces, ¿no es más plausible y parsimoniosa la visión cristiana de un solo Mesías que muere y resucita en lugar de dos? Y si Jacob insiste en que es absolutamente ajena al judaísmo la idea de un Mesías muerto y resucitado, le tengo un dato perturbador. Resulta que nada menos que el académico judío Israel Noll, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, sostiene que ya antes de Cristo, los judíos de la comunidad Qumran, en ellos estaba presente la idea de que, cito, el líder mesiánico sería rechazado, asesinado y resucitado. Fin de cita. 3. Jesús es el Mesías muerto y resucitado. Para demostrar este punto me basaré en el enfoque de los hechos mínimos. De este modo, no necesito defender cada punto y coma del Nuevo Testamento, sino solo unos hechos básicos que son en general aceptados como históricos, incluso por académicos críticos. Pero aquí viene lo interesante y estresante para Jacob,
que estos hechos mínimos los voy a defender con puros académicos judíos. Hecho 1, la tumba vacía. Dice el académico judío Yehezkel Kaufman, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, cito: el tercer día luego de la crucifixión ocurrió el evento. El cuerpo de Cristo desapareció de la tumba. Se desconoce cómo sucedió exactamente esto. ¡Qué interesante! Afirma que se desconoce la explicación de este hecho, pero no niega que se trata de un hecho. Espectacular, honestamente, el hecho de citar académicos judíos sumado a las propias escrituras del Tanaj, es una potencia mortal a la hora de debatir con un judío. Miren cómo Dante, a diferencia de Zolwo, sí logra citar perfectamente sus fuentes, de modo que ustedes puedan revisarlas más adelante. Para resumir todo, tenemos los siguientes elementos que estar a favor de Jesús como el Cristo son. Los académicos lo consideran un hecho las propias tradiciones y escrituras judías. La historia misma están a favor de la historicidad de Jesús. Y por supuesto las fuentes increíblemente antiguas y cercanas al nacimiento de Jesús. ¿Podrá Jacob superar la prueba? Veamos. Además, la historicidad del relato de la tumba vacía es reforzado por el hecho de que fue primariamente testimoniado por mujeres. Como explica el historiador judío Pinchas Lapide, cito: en una narrativa puramente ficticia, uno habría evitado hacer a las mujeres los principales testigos, por cuanto en el judaísmo rabínico eran consideradas como incapaces de dar un testimonio válido. Dice un antiguo Midrash: uno no puede basarse en las palabras de una mujer. Se enseñaba que las mujeres eran incapaces de dar testimonio ante una corte, Yalkut Shimoni 1.82. Luego, como una historia inventada no habría incorporado ello, debe tratarse de un hecho histórico. Hecho 2. Las experiencias de Cristo resucitado. No una cristiana, sino la historiadora judía Paula Fredriksen, PhD por la Universidad de Princeton, dice que, cito, la convicción de los discípulos de que habían visto a Cristo resucitado forma parte de los hechos históricos conocidos más allá de toda duda. ¡Qué fuerte! Una historiadora judía diciendo que la convicción de haber visto a Cristo resucitado es un hecho histórico indubitable. Tal vez Jacob dirá: bueno, pero los discípulos solo experimentaron a un Jesús espiritual, no a uno corporalmente resucitado. Pero sería refutado por el académico judío Mitchell Kogan, PhD por la Syracuse University, quien dice, cito: después de la muerte de Jesús, sus seguidores continuaron teniendo experiencia de él en su forma corporal. No tengo motivos para dudar de la autenticidad de dicha experiencia. Hecho 3. La creencia temprana en la resurrección. El propio Jacob admite que hay 7 cartas que son, cito, indiscutiblemente Pablo, y fueron escritas alrededor del 50 al 55. Pero resulta que entre estas está Primera de Corintios, donde dice que Jesús fue sepultado y resucitó, 1 Corintios 15:4, dentro de una estructura de credo que es anterior a Pablo, pues él la precede con la frase lo que recibí, 1 Corintios 15:3. Ahora, ¿qué tan anterior es el contenido de ese credo? De acuerdo con el académico judío John Levenson, PhD por la Universidad de Harvard, y su coautor Kevin Madigan, cito, con toda probabilidad, este anuncio fue ya proclamado durante la década en que murió Jesús, alrededor de 20 años antes de que Pablo enviase su carta a los Corintios. Eso significa que la creencia en la resurrección de Jesús ya estaba presente desde la década del año 30, según la misión de este académico judío PhD por la Universidad de Harvard. Exposición de Jacob. Así que yo sé que les sorprende a muchos de cómo es posible que los judíos, que son aquellos que estudian la Biblia desde que son pequeños, día y noche, hasta que nos morimos, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos toda la vida, justamente somos nosotros los que no creemos en Jesús. ¿Cómo es posible? Entonces hay varias salidas del cristianismo para esto: que estamos ciegos, que tenemos una venda en los ojos, que matamos a los profetas, cualquier explicación, pero una muy común que me encontré últimamente es que somos muy carnales espiritualmente. ¿Por qué? ¿Por qué somos carnales? Porque la definición de Mesías para nosotros es una figura política y, ojo, nosotros no desconectamos la espiritualidad de la política, son ideas que van de la mano, porque esa será la grandeza del Mashiach como político. Me encanta el hecho de que Jacob aclare su punto de vista judío acerca del libertador. Por lo general, la gente suele conocer al Mesías judío como únicamente un guerrero, pero también se toma en cuenta la liberación espiritual, aunque veamos cómo lo plantea el hijo de Jacob. En grandes rasgos, Mesías es un cargo político. Básicamente, Mesías significa ungido. Ungido es un ritual que se hacía para darle un cargo colectivo a las personas con un aceite de unción, Éxodo 30. Así se le hizo a la realeza de Israel a lo largo de la historia: Saúl, David, Salomón, incluso a los rebeldes como Absalom.
el cargo que se le daba colectivamente a las personas, que el cargo de ungido se le daba, por ejemplo, a los sacerdotes, Cohen HaMashiach, en Levítico 4:3, etc. Incluso es en plural, por ejemplo, no toquen a mis ungidos, está escrito en Salmo 105, es decir, a mis mesías, se podría decir, porque al Tigru Bim Shihai está escrito. Y lo mismo, el Melech HaMashiach, en hebreo, el rey mesías, es una persona que debe reinar en el sentido político. Paréntesis, incluso a Ciro, que no era un judío, a él se le llama Mesías de Dios, como en Isaías 45. ¿Por qué? Porque él en el siglo VI antes de la era común, él hace un edicto para que los judíos pudiéramos volver a nuestra tierra y tener nuevamente una autonomía. Y durante el periodo exílico de Israel se reforzó la idea de que esta esperanza, ¿sí?, de que la casa de David debe volver a gobernar en Israel. Esto está escrito a lo largo de todo el Tanaj. Paréntesis, todas estas citas se las puedo dar más adelante si el público las pide, pero solo no sé cómo el tiempo se maneja en este tipo de debates tan formalizados, pero bueno. Primer error, sé que puede ser difícil o raro enfrentarse en este tipo de ambiente, pero sí, demuestra poco profesionalismo el citar incorrectamente una fuente, si bien, lo que dice Jacob no es mentira, sí hubiera sido mejor una buena preparación. Lo siento Jacob, pero un punto menos XD, no mentira, sigamos. Isaías es el profeta que básicamente más tuvo influencia en describir las características del Mashiach, ¿sí? Y lo que él hace es que él traslada la importancia en las virtudes del Mashiach. Y algunas de las características, para que el público entienda nuestro punto de vista, es que debe ser un juez, un maestro de la Torá, que tenga un carisma para gobernar, que sea profeta, que sea guerrero. Esto es algo que suele no ser muy entendido en religiones externas, pero el Mesías debe liderar militarmente a Israel para poder liberarla. Este es uno de los detalles que más influyó en la percepción del Mashiach en el siglo I. Los grupos judíos en general, y me gustó que Dante dice el judaísmo de Jacob. Es verdad, porque en el siglo I había muchas formas de ver el judaísmo. Es decir, pero... Segundo error fatal. Chicos, Jacob lo acaba de admitir, al existir múltiples formas de interpretar al Mesías en el siglo I, al afirmar esto, hace una autodestrucción al judaísmo ortodoxo, puesto que, tomando en cuenta todas las visiones judías, ¿cómo se supone que la de Jacob sea la correcta? En especial porque más adelante veremos una cita de Urbina que simplemente les hará reflexionar si creen en la deidad. El factor común que tenían estos grupos es la idea de la salvación, y salvación para judíos, siglo I y hasta el día de hoy, es la salvación nacional. Es decir, la liberación nacional de Israel. En el siglo I Judea estaba ocupada por el Imperio Romano y había una esperanza judía de que llegaría un Mesías davídico que los liberaría. Ejemplos de estos tantos personajes que se mencionaron en la lista: Teudas, Judas el Galileo, Menachem ben Hizquía, el judío de Egipto, Shimon bar Giora, Menachem ben Yehuda, Bar Kosiba. Todos estos personajes tienen algo en común. Todos intentaron liberar Jerusalén, todos fueron candidatos mesiánicos y todos fueron matados en guerra. Por ende, todos fueron mesías que fracasaron. Entonces, y esto también se ha atestiguado por fuentes de no judíos, Tácito, Suetonio. Josefo explica todo esto nuevamente. Si quieren citas se las puedo dar después, pero no sé el tiempo, ¿sí? Buen acierto por su parte, el mencionar a varios supuestos liberadores del pueblo de Israel, abre la puerta a la posibilidad a que Jesús no sea el Mesías de Israel. Sin embargo, sigamos oyendo, porque la idea es que todos los liberadores que Jacob acaba de mencionar, es que todos y cada uno de ellos murieron. Pero el concepto de Mesías estaba ligado a la liberación nacional, hasta el día de hoy. Entonces, la idea incluso continúa con vehemencia después de judíos del siglo II, la revuelta contra el emperador Trajano, se unen judíos de Egipto, de Libia, de todo el norte de África, la revuelta de Bar Kokhba, y hablemos de eso. Y lo que ocurre, en cambio, es que el recién nacido grupo cristiano, ellos no tomaron parte en la lucha para ayudar a salvar a Israel. Salvar, nuevamente, para nosotros es un concepto nacional. Quizás es porque la nueva definición mesiánica de este nuevo grupo cristiano era distinta al colectivo judío. Y quizás es porque ya en la segunda generación, que fue cuando fue la revuelta de Bar Kokhba, ya era una nueva religión sin casi judíos en ella. Y no solamente en la tierra de Israel este era el concepto, también en el mundo helenístico era así. En la traducción del Septuaginta vemos en Números 24:17 que se habla sobre el concepto de un liberador, de un Mesías, se puede decir, como un hombre, humano, persona, ¿sí? Antropos. Filón de Alejandría, por ejemplo, él no mencionó el tema escatológico porque su exégesis fue sobre la Torá y no sobre los profetas, pero Filón no era indiferente a estas aspiraciones mesiánicas de su tiempo, así lo dicen académicos del tema como José María Triviño y todos ellos, pero se entendía al Mesías como una figura humana. Es verdad que hay veces sobrenatural, pero al fin de cuentas es un ser humano.
El caso de los saduceos era menos explícito porque los saduceos ya tenían el poder político, ellos no tenían esta Torah oral y ellos estaban encaminados con Roma, así que su expectativa mesiánica, si tú ya tienes el poder político, pues no tenía mucho sentido. Los esenios, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto hay 3 tipos de mesías, de hecho, está el sacerdote, el rey, el profeta, lo que hace el cristianismo, y esta es como la innovación. Existe la hipótesis de Israel Noll, por supuesto, sobre que el Mesías que sufre en los textos de Qumran. Puedo explicar ese tema más adelante en la refutación porque el profesor Dante tocó el tema, pero es una hipótesis bastante rechazada en la academia. Me atrevo a decir que de las más rechazadas en el mundo académico, que hablaré después, pero sea como sea el personaje, es sufriente, no tiene ningún elemento davídico o salvífico en los textos de Qumran. Segundo, o tercero o quinto, no sé en qué punto voy, nadie esperaba que el Mesías davídico fracasara en su liberación nacional. Existe un concepto rabínico que se llama Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, que es una figura de la tribu de Efraín que cae en combate, pero no es davídico, es un guerrero que lucha batallas para liberar a Israel, pero incluso el Mashiach ben Yosef, su sangre no es para expiar pecados, como lo dice Pesach Rabati, tengo un artículo académico del tema, sino que lucha en batallas para liberar a Israel nacionalmente. O sea, esta idea aparece en la literatura rabínica y lamento que fuentes del misionerismo cristiano, lamento decirlo, tratan de utilizar las fuentes judías como si nosotros no las conociéramos y tratan de sacar con pinzas para que nosotros, digamos, tomen un contexto que no está ahí. Ahora, mi postura es que el Mashiach no ha llegado porque eso es lo que apuntan los profetas. Es decir, la postura, como bien Dante dijo, del judaísmo de Jacob, en general, el judaísmo como se concibe hoy en día, es que el personaje en sí no importa tanto, sino que las implicaciones de lo que ocurre con el Mashiach es lo que implican. Es decir, un mundo de paz, un mundo sin competencia, de alegría, de todo. Entonces, Jesús no cumplió este tipo de profecías de un mundo que va a ser arreglado, sino que van a ser en una segunda llegada. Entonces, entra acá en juego la idea de la resurrección, que realmente para mí no es problema la idea de la resurrección, ya les explico en un momento, pero entonces nosotros, y es lo que yo creo, es que podríamos decir que el Mesías va a completar todo en un segundo round. Pudo quizás ser Shimon Bar Kokhba. Bar Kokhba quizás él fue el Mesías, porque es un candidato mesiánico de su época que va a revivir y lo mató Roma y va a cumplir todo cuando reviva o cuando vuelva. También pudo ser Judas el Galileo, Shimon Bar Giora, el Rebbe de Lubavitch, Schneerson de los años 90. Entonces, sí, la lógica es de un retorno que va a completar lo que no cumplió en su primer y único round. Entonces, el Mesías podría ser cualquiera, disculpa decirlo. Sobre la resurrección, me gustaría... Interesante, qué coincidencia, justo Jacob acaba de colocar un clavo fuerte en su postura, al conceder la resurrección de Jesús. Sigan viendo. Gran legislador sobre una resurrección sin cuerpo, así que tampoco es que el tema del cuerpo sea como una prueba absoluta para tratar de desmontar el judaísmo. Ahora, la discusión sobre si los muertos van a volver de la diáspora, si tendrán ropa, todo esto son temas que ya el judaísmo trata y por eso les digo que no es como la gran cosa para el judaísmo. También otros antecedentes de la época, los textos apocalípticos, oráculos de Pastes, en Qumran se habla de esto, Revelación de Gabriel hablan de esto, la figura de Mashiach ben Yosef que muere en batalla, pero no resucita excepto en un midrash, que acá el profesor Dante lo mencionó. Ahí, bueno, les diré en la refutación, porque si uno leyera ese midrash se daría cuenta que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero es muy distinto al modelo cristiano. Ahora, me quedan minutos, Santi, bueno. Ahora, hay textos y generalmente cuando se habla de una resurrección, muchas veces se va a hablar de una resurrección nacional y colectiva. En Ezequiel, en Daniel, en Isaías, en apócrifos como en Enoch, en Baruch, en Macabeos, en Segunda de Macabeos, perdón. Entonces, en la Mishnah, en el Tratado de Sanedrín. Entonces, para que sepan como conclusión, incluso si Jesús hubiera resucitado, eso no lo convierte en Mesías. No es uno de las, para nosotros, razones de Mesías. Mesías es quien trae a los exilios, quien libera a Israel, quien hace de todas estas, digamos, un mundo perfecto. Y si en este momento no hay un mundo perfecto, Israel estamos en guerra, entonces el Mashiach aún no ha llegado. Me parece perfecto, Jacob ha manejado algunos puntos de Dante eficientemente y respondido a algunos hechos, se nota un poco, que no es muy hábil en este tipo de entornos. Tomando en cuenta las afirmaciones de Jacob se resume en: hubieron muchos supuestos liberadores en la época, de los cuales todos murieron. El Mesías es una figura política. El Mesías traerá la paz al mundo. Una supuesta resurrección no significa nada. Quédense con este dato para más adelante. Refutación. Me he quedado impresionado por la argumentación de Jacob.
porque yo me esperaba sinceramente algo más contundente. Le he presentado contundentemente el caso de la resurrección y los comentarios que ha dado al final, la verdad que me han sido sorpresivos y no en un exactamente buen sentido. Pero quisiera comenzar señalando cómo él empezó su discurso, señalando cuestión de diferencias entre católicos y protestantes. Jacob, eso no te va a resultar aquí, porque católicos, ortodoxos y protestantes estamos todos unidos en afirmar a Cristo como Mesías. Así que ese punto es algo común de nuestro depósito cristiano. Ahora sí, vamos sobre las cosas primero que dijiste sobre la resurrección. Miren lo que dijo. Incluso si Jesús hubiera resucitado, eso no sería problema para el judaísmo. ¿Cómo es posible que se diga que el mayor candidato a Mesías concebido en la historia de entre los judíos podría haber resucitado y aún así, no es el Mesías? ¿No será que están equivocados en su perspectiva? Jacob dice, Eliseo y Elías también reviven personas. Claro, pero lo hacen con el poder de Dios. Pero si Cristo realmente resucitó y tú mismo admitiste que la resurrección solo la puede hacer Dios, ¿significa que Dios habría resucitado a un falso Mesías? Por favor, Jacob, ¿no te das cuenta de los absurdos a los que llega tu postura? Y es por eso que el cristianismo prevalece sobre los pseudo-hebreos. Para empezar, un punto a favor de la cruz es que todos los que provienen de Jesús lo establecen como verdadero Mesías, y están unidos en eso. Cosa muy distinta del judaísmo, siendo cada día más sectario, de lo que ya era en los primeros siglos. Y sí, tal como dijo Dante. Acerca de la resurrección de Jesús, Jacob se autodisparó en el pie, puesto que, si bien libros como el Deuteronomio, afirman que los falsos profetas pueden realizar milagros, única y exclusivamente Dios es capaz de resucitar a alguien. Tal como dice el propio Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dice, Maimónides habla de una resurrección sin cuerpo, pero Jacob se olvidó informarles que Maimónides es de bien entrada a la Edad Media, no un autor del judaísmo antiguo como para que sea relevante este contexto. Luego, él mismo confesó que todos estos autoproclamados mesías del siglo I murieron, pero ¿sabes qué más tienen en común? Que quedaron muertos, a diferencia de Cristo que se levantó de la tumba. Y esto no es una mera narrativa teológica. Te estableció los puntos históricos con argumentación histórica desde historiadores judíos. No puedes seguir ignorando eso. Por favor. Jacob no sabía que lo hacía al mencionar a todos los falsos mesías. Como ya dije, por la boca muere el pez. Y al creer en la resurrección, automáticamente es imposible negar la mesianidad de Jesús, a menos que seas un pendejo. Si bien muchos procuraron liberar a Israel de Roma y fracasaron, todos ellos murieron y quedaron en la tierra. Mientras que Jesús se acaba de admitir que resucitó de entre los muertos, cosa que tan solo su Hashem puede hacer. Como ya se dijo antes, solo Dios da vida y muerte. Una figura política, así como Ciro. Esa será tu interpretación rabínica particular, posterior, poscristiana y anticristiana. Pero si nos vamos al judaísmo antiguo, dentro de ello tiene documentos de antes de Cristo, como el documento de Damasco, el rollo 1QS y el testamento de los 12 patriarcas, que nos hablan a sí mismo de un Mesías sacerdotal, que no es político y que incluso está por encima del político. Queda obliterado tu principal alegación en tu discurso de apertura. Lo que tanto alegaste es un argumento que ha quedado muerto y no va a resucitar. Luego, dice Jacob que en Qumran hay 3 tipos de Mesías y el cristianismo los junta en uno. ¿No te das cuenta, Jacob, qué irrazonable es tener 3 tipos de Mesías? Porque las escrituras judías hablan de un solo Mesías. En consecuencia, el que se confluya en uno es lo más razonable y terminas con tus propias palabras mostrando la razonabilidad del cristianismo. Como dicen las escrituras judías, según de Samuel 1:16, tu propia boca ha hablado contra ti. Me pareció bastante contundente esta refutación por parte de Dante. Pasemos por la de Jacob. Pensamientos de los judaísmos, y lo que hizo fue lanzar fuentes del judaísmo como si no lo conociera, y les voy a hablar de un falso silogismo con el que empezó Dante, que él dice, le voy a lanzar fuentes judías, y si no les responde, entonces Jesús es el Mesías. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque quizás hay respuestas que yo no puedo traer en este espacio, y aún así eso no, o puede que yo dé las respuestas, y hay tantas variaciones de ese falso silogismo que quiero comenzar con la fuente de pensar que nosotros nos atenemos a lo que digan los académicos, con todo el respeto, y yo estoy en el mundo de la academia. Un académico
académico no fija lo que diga. Hay académicos judíos, como dice el académico judío Daniel Boyarin judío, que un académico judío como Israel Finkelstein dice que el éxodo nunca ocurrió. Eso no significa que el éxodo no ocurrió. Es decir, también es un falso silogismo o una falacia de autoridad. ¿Escucharon lo que dijo? O una falacia de autoridad, o una falacia de autoridad. Sí, pero esa es una falacia de autoridad. Malísimo. Aquí, Jacob se acaba de hacer un game over. A ver, el hecho de manejar citas o fuentes judías, no hacen que automáticamente lo que Dante diga es verdadero, lo que hace, es fortalecer la postura cristiana, puesto que, hasta los mismos defensores judíos, es decir, personas neutrales en el asunto y a su vez, son profesionales, le otorgan la veracidad a la postura cristiana, o en pocas palabras, hasta los maestros de Jacob le dan la razón a los cristianos. Ahora les pregunto cuáles son las fuentes, tradiciones y escrituras en las que se basan los académicos ya citados. Exacto, las mismas que las de Jacob. Al apelar la mamada del don mentío, Jacob se dispara a sí mismo, puesto que, él indirectamente está diciendo que él es superior a los académicos, sin olvidar el hecho de que según esa lógica, él mismo peca de la misma falacia de autoridad. Es bastante rechazada en la academia, me atrevo a decir que de las más rechazadas en el mundo académico, que hablaré después, pero sea como sea el personaje cristiano, lamento decirlo, tratan de utilizar las fuentes judías como si nosotros no las conociéramos y tratan de sacar con pinzas para que nosotros, digamos, tomen un contexto que no está ahí. Ahora, lo que se llama, les quiero hablar sobre la hipótesis de Boyarin. Es muy criticada porque él asume que no existe la idea de un Mashiach sufriente, y sí existe la idea de un Mashiach sufriente, pero es Mashiach ben Yosef. Ya les dije, es una idea secundaria y no es el Mesías davídico del que estamos hablando los judíos día y noche. La crítica que más se le hace a la hipótesis de Daniel Boyarin es que él no tiene sustento real histórico, sino que él toma fuentes posteriores para tratar de explicar una realidad histórica anterior. Es decir, es lo que hizo aquí Dante durante todo este tiempo, que el Talmud, pero yo les hablé del contexto histórico de por qué Jesús no fue un Mesías en su época, simplemente se unió a la lista de los Mesías que fracasaron. Voy a leerles algunas de las fuentes que cita Daniel Boyarin en su texto, pero para el mito de que no se habló de que Isaías 53 es del pueblo de Israel, porque aquí les voy a hacer una aclaración. Isaías 53 existe nuestra explicación de que habla del pueblo de Israel. Eso no niega que también habla el Mesías, es decir, en el judaísmo existe esta dualidad que habla tanto de este como de este. Es bastante honesto de su parte, aunque contradictorio. Soy consciente de que muchos judíos afirman que el siervo sufriente de Isaías es el mismo Israel por alguna razón, aunque bueno, como ya se afirmó antes, existen múltiples interpretaciones. Pero, afirmar que el texto también habla del Mesías, es otro disparo en el pie, puesto que, ¿no se suponía que el Mesías será un guerrero militar? ¿Por qué pues sufre? Porque les digo, el texto claramente dice lo que estarán viendo en pantalla. Porque el Mesías es parte de Israel. Por ejemplo, en Orígenes, esto es contra Celso, libro 1, 54-55, él dice, recuerdo una discusión con los sabios que ellos usaban esta profecía, se habla de Isaías 53 ahí, y el judío decía que habían sido profetizados sobre toda la nación en su conjunto. Es decir, Orígenes, del siglo II, está horrorizado porque los judíos decían en esa época que habla sobre Israel. Es decir, es falso lo que se está planteando aquí. Exacto, una interpretación, la cual es tanto postcristiana como anticristiana. Es decir, poco honesta, y además, demuestra que el judaísmo que profesa Jacob no es real. Que utilizamos los judíos, es decir, del hebreo. Esto, si quieren, también les puedo leer las fuentes de escritos entre Agustín de Hipona y Jerónimo, y Agustín le reclama a Jerónimo porque va a utilizar el hebreo, si la Vulgata, los textos griegos son, y Jerónimo le dice, perdón, la Vulgata, y les recuerdo que la Vulgata fue el texto oficializado por la Iglesia en el Concilio de Trento. La Nova Vulgata es la revisión actual de Jerónimo de 1979, es la que quizás usan todos ustedes, el catolicismo. Otro dato, la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica que utilizan, habla también en el pie de nota que Isaías 53 tiene una lectura colectiva, no solo sobre el Mesías. Los mismos editores del catolicismo lo tienen esto, lo dice, por ejemplo, en la edición de 1966, la de 1967, que está basada en la versión francesa. Sobre... ¿qué otra cosa se dijo? Sobre la interpretación de las profecías, nos citó a Miqueas 5, ahí habla de que es un guerrero militar. Entonces,
nuevamente, el factor militar que Dante rechaza, lo dice la propia fuente que nos está leyendo. Isaías 9:6, también, y también las fuentes judías dicen que se cumplió en Ezequías, entonces otra cosa. Isaías 12:10, ahí también habla de una guerra contra Jerusalén, y por ejemplo, nos dijo también una fuente de la fuente de Sukkah, que el Mesías muere, ahí habla de Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Jesús es Mesías de la tribu de Efraín, porque es Mashiach ben Yosef, es porque es de la tribu de Efraín. Entonces Dante acaba de destruir el linaje de Mateo y el linaje de Lucas. Un aplauso. Salmo 118, la piedra angular que rechazaron los identificadores. Por favor, público, lean ese salmo. Ahí habla de Israel. Israel somos la piedra angular que las naciones rechazan. Les gusta sacar todo de contexto. Ahora, el único Mesías muerto que ha triunfado es Jesús, pero eso tiene razones históricas. Primero, como les dije, la definición de Mesías que tiene el cristianismo es otra. Entonces, para Dante, el Mesías que triunfó es un Mesías que no tiene nada que ver con la definición histórica, que yo les dije que Dante no pudo refutar, ni siquiera abordó el tema sobre el resto de fuentes que tocó en el segundo round. Eso también lo abordaré en la siguiente parte, porque creo que se acabó el tiempo. Santi, 30 segundos. Ok. Los 30 segundos que me va a tardar en encontrar la fuente. Ok, sobre el... Segundo. Bueno, sí. Bueno, dejemos hasta acá, pero como el punto es que no traten de tomar fuentes de judíos tratando de sacarlas lo que no dicen. Nosotros conocemos nuestras fuentes y aún así no creemos en Jesús. Por favor, te dicen un poco la lógica. Si no creemos en Jesús porque estamos seguros que las fuentes no dicen eso y el misionerismo se ha encargado de siempre sacarlas de contexto. Bien. Perfecto, en que podemos concluir. El hecho de tener un concepto de Mesías distinto, es algo increíblemente interesante de abordar, sumado al hecho de poder citar fuentes, academia o explicar el contexto histórico, me fascina por parte de ambos individuos. Aunque, lo máximo que puedo mencionar, es que el hecho de que hayan tradiciones e interpretaciones judías que apuntan a Jesús, me parece interesante. También debo compartirles el cómo ven las cosas los judíos. Y algo del contexto de la época. Perdón si este vídeo no tiene mucha edición, pero realmente quería compartirles los pedazos más interesantes de este debate. Por favor, comenten su opinión en los comentarios.